Clara besó a Mitch en la boca, una presión lenta y prolongada que alargó el tiempo en el abarrotado salón de fiestas. Se me cortó la respiración y se me formó un nudo frío en el estómago. La copa de champán se me resbaló de los dedos, haciéndose añicos a mis pies, atrayendo todas las miradas hacia mi rostro atónito. Mitch, con la mirada fija en Clara, se encogió de hombros con aire de suficiencia y naturalidad. Hay gente que no aguanta el alcohol, ¿verdad? ¿Verdad? La traición no fue un disparo, ni una herida repentina y desgarradora. Fue más como ver un baile lento desde el otro lado de la habitación, una pareja moviéndose con soltura mientras la música subía de volumen, dándose cuenta demasiado tarde de que la mujer era tu esposa. Mi esposa, Clara. La rotura del cristal había sido lo único repentino. Todo lo anterior, todo lo que la llevó a besar a Mitch Reynolds como si yo fuera aire, había sido un desenlace largo y deliberado. Clara y yo nos conocimos en Northwestern. Ella estudiaba marketing con una mirada apasionada, siempre hablando de grandes campañas y las luces de la ciudad. Yo estudiaba ingeniería, más tranquilo, contento con el constante bullicio de las cosas. Nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de Wrigleyville justo después de graduarnos, de esos con paredes finas y olor a pizza rancia. Nuestros sueños eran sencillos entonces, cimentados en charlas nocturnas con vino barato, dibujando nuestro futuro en servilletas arrugadas. Construiríamos una vida en Chicago. Construiríamos algo sólido de la nada. Recordé la mañana en que le pedí matrimonio. Habíamos conducido hasta el lago Michigan antes del amanecer. El aire olía a agua y a sol inminente. Cuando la primera luz naranja irrumpió en el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos, me arrodillé. Ella lloró, un llanto suave y feliz, y dijo que sí al instante. Eso fue hace 8 años. 8 años sorteando los baches de siempre, desacuerdos económicos, quién lavaría los platos, algún aniversario olvidado. Nuestro matrimonio se sentía sólido y confiable. A menudo me llamaba su roca, su puerto seguro, sobre todo cuando las presiones de su exigente carrera en marketing la agobiaban. Era ambiciosa, decidida, siempre buscando el siguiente ascenso, el siguiente cliente importante. Los cambios comenzaron sutilmente, como un lento cambio de dirección. Primero, una cena cancelada por una reunión tardía. Luego, unas cuantas noches más en la oficina, con sus explicaciones cada vez más vagas. Su teléfono, antes dejado casualmente sobre la encimera de la cocina, ahora estaba siempre en su bolsillo, sus pulgares recorriendo la pantalla con una rapidez renovada. Luego llegó la contraseña, un simple código de 4 dígitos que usó sin pensarlo 2 veces, mientras yo estaba a pocos metros de distancia, observando su perfil. Mitch Reynolds reapareció por aquella época. Era amigo de Clara de la universidad, y ahora era un ejecutivo de marketing rival en una empresa del centro. Al principio, lo mencionó casualmente. Era un nombre del pasado, un competidor en una cuenta importante. Confiaba en Clara. Implícitamente. Esa confianza era algo profundo y discreto, intrínseco a nuestra vida en común. Así que cuando su teléfono empezaba a sonar a deshoras, un zumbido rápido en la mesita de noche, o cuando lo miraba y esbozaba una pequeña sonrisa discreta antes de descartarlo como solo Mitch con otra crisis laboral, no lo cuestioné. Al principio no. Finalmente conocí a Mitch en una entrega de premios de marketing en el centro. Lucía una dentadura perfecta y un traje de diseñador, hablando demasiado alto sobre sinergia e innovación disruptiva. Me irritó de inmediato, con una arrogancia refinada que me parecía fuera de lugar. Clara, sin embargo, parecía prosperar en su círculo. Compartían chistes privados, miradas rápidas, una especie de charla informal que me hacía sentir cada vez más invisible, un elemento estático en el fondo de su vibrante conversación. Su presencia se intensificó con una eficiencia discreta. Lo que empezó como almuerzos de trabajo se convirtió en copas después del trabajo, y luego en reuniones ocasionales para tomar café los fines de semana. Solo intercambiando ideas, decía ella. Es muy bueno viendo las cosas desde una perspectiva nueva. Asentía, intentando reprimir la punzada de inquietud que empezaba a crecer en mi pecho. Luego llegó la cena de Dave y Susan. Clara y Mitch se acercaron, buscando un rincón cerca de la cocina. Sus hombros se rozaron, sus voces se convirtieron en un murmullo. Los observé desde el otro lado de la sala.
con un dolor lento que empezaba a crecer detrás de mis ojos. Más tarde, le pregunté a Susan por ellos mientras volvíamos a servirnos las bebidas. Parece que Clara y Mitch están teniendo una conversación muy interesante, dije, intentando parecer informal. Susan hizo una pausa, mirando fijamente hacia la cocina. «Oh, ellos», dijo con demasiada cautela. «Siempre han sido muy unidos». De camino a casa, con las luces de la ciudad destellando por la ventana, el silencio en el coche se sentía pesado. «Parecías estar disfrutando de tu charla con Mitch esta noche», dije con voz apagada. Clara apretó el volante con más fuerza. «Fue un asunto de trabajo, Hank. Nada de qué preocuparte». Su voz era cortante, con un tono de voz que hacía tiempo que no me oía. Me ignoró mi observación, ignoró el nudo en el estómago. Esa noche, tumbado en la cama junto a ella, con la oscuridad apretándome, cogí el teléfono. Abrí una nueva nota. Empecé a registrarlo todo. Las cenas canceladas, las noches largas, el teléfono con contraseña, las sonrisas secretas, las voces bajas en la fiesta. Mis observaciones minuciosas habían comenzado. Empecé a llevar un registro digital de los movimientos y explicaciones de Clara. Las cenas de trabajo tardías se hicieron más frecuentes, siempre fuera de mi alcance. Ella contestaba llamadas afuera, en voz baja, de espaldas a mí, con el teléfono como una sólida barrera entre nosotras. Era un proceso metódico, una acumulación fría y clínica de pequeñas discrepancias. El 12 de noviembre, llamó sobre las 6, con la voz tensa, alegando que iba a trabajar hasta tarde en un proyecto importante. «Va a ser una noche larga. Probablemente solo pida comida para llevar», dijo. Una hora después, revisando mi feed, vi la publicación de Instagram de su empresa. Un aviso sobre una tubería rota, la oficina cerrada por una emergencia de fontanería. Incluso habían añadido una foto de un cartel de cerrado por reparaciones pegado en la puerta de cristal. La discrepancia me revolvió el estómago. Una semana después, el 19 de noviembre, me dijo que cenaba con un nuevo cliente en The Signature Room, un local elegante con vistas a la ciudad. Había llamado discretamente a un amigo que trabajaba cerca para preguntarle sobre el ambiente del restaurante. Él confirmó que no estaba allí, que no la habían visto esa noche. La respuesta, con una discreta cortesía, solo aumentó mi inquietud. Le di las gracias y colgué, mirando al techo. Llegó el 24 de noviembre. Clara había salido con las chicas a tomar unos cócteles, o eso dijo. Más tarde esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, Mitch publicó una foto en su historia de Instagram. 2 copas chocando, un bar con poca luz, y al fondo borroso, un patrón familiar en el cojín de una cabina. Era el mismo bar de cócteles que Clara había mencionado. No etiquetó a nadie. La imagen parpadeó en mi pantalla, una acusación silenciosa. Sentí que cambiaba, que me convertía en alguien desconocido. El hombre que confiaba ciegamente fue reemplazado por uno que verificaba los hechos, contrastaba historias y escrutaba cada gesto. Yo era desconfiado, vigilante, constantemente analizando los detalles, buscando las grietas. Era una capa pesada. Una noche, Clara dejó su portátil abierto en la isla de la cocina antes de meterse en la ducha. El vapor del baño empezó a inundar la sala, una neblina suave y cálida. La pantalla brilló, una ventana olvidada a su trabajo. Sentí una atracción, una silenciosa fuerza magnética que me acercaba. El corazón me latía con fuerza, lento y pesado, contra las costillas. Caminé hacia ella, con pasos pausados, la mirada fija en la pantalla brillante. Encontré una cadena de correos electrónicos, enterrada entre corresponsales de trabajo, con un asunto bastante inofensivo. Era entre ella y Mitch. El tono era informal, familiar, salpicado de chistes privados que no entendí. Frases como «tengo muchas ganas de verte mañana» y «extraño tu cara» saltaban a la vista, contrastando con el lenguaje formal de sus otros intercambios profesionales. Se me encogió el estómago. Esto no era trabajo. Ya no. Investigué más a fondo, con una fría determinación apoderándose de mí. Encontré mensajes que me atormentaron aún más. «Todavía llevo esa camisa azul que me gusta», decía uno. Otro. «Anoche fue justo lo que necesitaba». Anoche. Las palabras resonaron en mi mente. Recordaba esa noche con claridad. Clara había llegado tarde a casa,
afirmando estar celebrando la adquisición de un nuevo cliente con su equipo. Olía a vino caro, no al aroma habitual de oficina, y lucía una sonrisa satisfecha, un brillo que atribuí al éxito profesional. Ahora, el contexto cambiaba. Cerré la laptop con cuidado. El clic de la tapa fue un sonido final y definitivo. Me retiré a mi lado de la cama, con el colchón aún caliente por su presencia. El espacio entre nosotras parecía un abismo. Dormía junto a una desconocida, una mujer cuyos movimientos y palabras ahora parecían una actuación. La noche se alargó, larga e implacable. Permanecí despierto, mirando al techo. La luz de las farolas proyectaba largas sombras. Mi mente repasaba las opciones: confrontarla, seguirlos, o simplemente sufrir en silencio. Ninguna me parecía la adecuada. La confrontación llevaría a negaciones, lágrimas, más mentiras. Seguirlos se sentía desesperado, indigno. Sufrir en silencio no era una opción para mí. Quería el control. Quería una cuarta opción, una forma de actuar a mi manera, de cambiar las tornas. Necesitaba tiempo. Necesitaba más información. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente, durante el desayuno, observé a Clara desde el otro lado de la mesa de la cocina. Se movía con una gracia precisa, sirviendo café y untando mantequilla en las tostadas. Su anillo de diamantes, el que le había puesto en el dedo junto al lago Michigan, reflejaba la luz de la mañana, brillando con una crueldad. Cada recuerdo compartido, cada momento que habíamos construido juntos, se sentía frágil, cuestionado por la huella digital de la duda que había descubierto. Las observaciones minuciosas se convirtieron en un seguimiento discreto. Empecé a notar patrones, las sutiles inconsistencias en la rutina de Clara. Había una precisión en su engaño, una meticulosidad que me dejaba helado y fascinado a la vez. Un pequeño rastreador GPS magnético se coló en los bajos de su coche, una necesidad justificada para mi creciente plan. Fue un acto frío y pragmático. Necesitaba hechos, no suposiciones. Aprendí a interpretar sus sutiles señales, las miradas rápidas, casi imperceptibles, a su teléfono antes de irse a trabajar, su cuidado al vestirse ciertos días, el aroma de un nuevo perfume que flotaba en el pasillo. A veces empecé a llegar temprano a casa, calculando mi llegada para pillarla accidentalmente, llegando más tarde de lo que había dicho. El tráfico era una pesadilla, decía, con una sonrisa curvilínea, un poco demasiado brillante. Llamé a mi hermano Roy una noche tarde. Las cosas van un poco mal con Clara, le dije, con voz serena, vaga. Él escuchó, y me ofreció consejos vacilantes y bien intencionados. Ustedes dos son fuertes, lo solucionarán, dijo. Le di las gracias, colgué, y sentí el inmenso peso del secreto que guardaba. Roy era bueno, pero esto no era algo que se pudiera solucionar. Decidí que necesitaba más que mis propias observaciones. Necesitaba pruebas irrefutables. Contraté a Gary, un policía retirado que ahora trabaja como investigador privado. Era un hombre tranquilo, de mirada cansada, eficiente y sin prejuicios. Le pagué en efectivo, le di los detalles y esperé. Gary cumplió. Las fotos llegaron en un sobre grueso, cada una como un puñetazo. Ahí estaba Clara, riendo con Mitch, tomando un café en una cafetería tranquila. Luego, fotos de ellos en bares con poca luz, con las cabezas juntas, una mano apoyada en su brazo, un roce prolongado mientras se despedían. Y luego, lo peor, fotos de ellos entrando y saliendo de un edificio de apartamentos en el centro, a veces con minutos de diferencia, a veces con horas de diferencia. La intimidad era innegable, grabada en las líneas de sus cuerpos, en las miradas compartidas. Fue una confirmación fría y dura de todo lo que había sospechado. Me enteré de que el edificio de apartamentos que Mitch solía usar para sus reuniones no era suyo. Era una propiedad alquilada, un lugar pequeño y modesto que reservaba específicamente para estos encuentros. El informe de Gary confirmó que era cuidadoso y meticuloso, igual que Clara. Su esposa e hijos, añadió Gary, vivían fuera del estado, lo que facilitaba el ocultamiento de estas reuniones clandestinas, lo que le daba una posibilidad plausible de negarlas. El engaño era profundo. Empecé a organizar meticulosamente todas las pruebas, los correos electrónicos que había encontrado, los mensajes que Gary había logrado reenviar desde el teléfono desechable de Mitch, las fotos,
la ubicación precisa del rastreador. Era un expediente digital de su romance, un historial clínico de traición. Cada prueba estaba cuidadosamente archivada, fechada y categorizada. Empecé a practicar lo que diría, imaginando escenarios, anticipando las reacciones de Clara. ¿Lo negaría? ¿Suplicaría perdón? ¿Arremetería? Necesitaba estar preparada para cada posibilidad. Mi voz permanecería tranquila, controlada, mi mirada firme. Me encontré distanciándome emocionalmente de Clara. Se convirtió en un personaje de una obra, con movimientos predecibles y diálogos ensayados. La observaba como a distancia, observando su actuación, viendo las grietas en su fachada que ella creía que nadie más notaba. La mujer con la que me había casado, con la que había construido una vida, estaba siendo reemplazada poco a poco por esta desconocida. Las implicaciones financieras de un divorcio empezaron a pesarme. Consulté con una abogada sin el conocimiento de Clara, una mujer tranquila y seria que me explicó el panorama legal. Fue un paso práctico, una preparación necesaria. El peso de la verdad me oprimía, un dolor sordo y constante detrás de los ojos. Me hacía sentir mal físicamente, un nudo constante en el estómago. Sin embargo, bajo la enfermedad, una nueva determinación se fortalecía. Yo no sería la rota. Yo sería la que actuaría, la que vería la verdad y la que, finalmente, recuperaría el control. Preparé el escenario con cuidado, eligiendo una tranquila noche de martes. Era después de nuestra cena habitual, con los platos recogidos y el último calor del día desapareciendo en el exterior. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara que proyectaba largas sombras. Sobre la mesa de centro había una sencilla carpeta manila, cuyo contenido era una presentación de datos fríos y contundentes. Fotos, impresiones de correos electrónicos, una cronología meticulosamente organizada. Cada documento era un ladrillo en el muro que yo había construido, un muro de verdad innegable. Clara llegó a casa sobre las 6, su hora habitual. Entró con el tintineo de las llaves y un ligero aroma a su oficina impregnado en su abrigo. Me miró, notando mi actitud tranquila. ¿Un día difícil?, preguntó con voz suave y desprevenida. Asentí con un gesto breve y tenso. Esperé a que se acomodara en su sitio habitual en el sofá, revisando su teléfono. «Clara», dije con voz firme y serena, «tenemos que hablar de verdad». Levantó la vista, con un destello indescifrable en los ojos. Dejó el teléfono boca abajo sobre el cojín a su lado. «¿Sobre qué?», preguntó, con un tono ya defensivo. Empecé preguntándole sobre su trabajo, el gran cliente que perseguía, el proyecto que había mencionado. Dirigí la conversación, lenta y metódicamente, hacia Mitch, probando sus respuestas, atento a cualquier duda. «¿Cómo lleva Mitch esa cuenta?», pregunté, como si fuera una pregunta casual. Apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. «Está bien, siempre bien», dijo con desdén. Cogí la carpeta manila. Sentía la mano firme. Saqué la primera prueba, una cadena de correos electrónicos impresa, la que había encontrado en su portátil. La puse sobre la mesa de centro, entre nosotras. Las frases íntimas estaban escritas, crudas e innegables. Clara abrió mucho los ojos y palideció. Sus mejillas palidecieron, dejándolas completamente blancas. Respiró entrecortadamente. «¿Qué es esto, Hank?», susurró, con voz apenas audible. No respondí. En cambio, continué, sacando las fotos satinadas de Gary y extendiéndolas sobre la mesa. Fotos de ella y Mitch, en cafés, en bares, entrando en ese edificio de apartamentos. Cada imagen era una declaración silenciosa y condenatoria. Los miró, pasando la mirada de uno a otro, con los ojos abiertos, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar. «Esto es ridículo», balbuceó, con la voz cada vez más fuerte, intentando desviar la atención. «¿Me has estado espiando? ¿Estás loco? Estás paranoico, Hank». Intentó manipularme, volverme la acusación. La actuación comenzó. Pero estaba preparada. Contrarresté cada negación con otra prueba irrefutable, exponiendo los hechos con calma, señalando fechas, horas y lugares. «El 12 de noviembre, Clara, tu oficina estaba cerrada por fontanería, pero dijiste que trabajarías hasta tarde. El 19 de noviembre no estabas en The Signature Room. El 24 de noviembre
Mitch publicó esta foto del bar donde dijiste que estabas con las chicas. Mantuve la voz serena, sin emoción alguna. Las negaciones se desmoronaron. El desafío se desvaneció. Su rostro se arrugó. Las lágrimas corrían por sus mejillas, un brillo húmedo en su piel pálida. Empezó a confesar, con las palabras atropelladas, entrecortadas e inconexas, admitiendo la aventura, pero intentando minimizar su gravedad. No significó nada. En realidad no, Hank. Fue solo un error. ¿Cuánto tiempo, Clara?, pregunté, interrumpiendo sus súplicas con una voz tranquila y autoritaria. ¿Y por qué? Respiró con dificultad. Empezó sutilmente, supongo. Hace más de un año. Solo hablando, ¿sabes? Pero se ha profundizado en los últimos 6 meses. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Simplemente me sentí invisible, Hank. Infravalorada. Siempre estabas tan ocupado con tus propios proyectos, tan callado. Una rabia fría, no fuerte ni explosiva, sino profunda y estremecedora, se apoderó de mi pecho. Sus excusas eran débiles, transparentes. ¿Invisible? ¿Subestimada? Las palabras eran como pequeñas cuchillas que cortaban los años que habíamos construido. Insistí, negándome a dejarla escapar. ¿Qué pasa con Mitch? ¿Sigue casado? ¿Cuáles son tus planes? ¿Tienes planes de futuro con él? Dudó un momento y murmuró, está separado de su esposa, extraoficialmente. Y no hay planes, Hank. Nunca se trató de eso. Sabía que eran más mentiras, más intentos de suavizar el golpe. Me puse de pie. El silencio se extendía entre nosotras, cargado de verdades no dichas. Esto no funciona, Clara, dije con voz firme, sin delatar mi agitación interior. Tenemos que separarnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una firmeza que sabía a ceniza. La declaración de separación desató una tormenta inmediata. Las lágrimas iniciales de Clara dieron paso a gritos desesperados, súplicas de otra oportunidad, de que reconsiderara, de que recordara todo lo que habíamos construido. Su voz subía y bajaba, áspera, con una vulnerabilidad repentina y expuesta. Pero me mantuve firme. No puedo mirarte ahora mismo, dije con la voz ronca, las palabras cargadas de firmeza. Derrotada, se retiró. Esa noche empacó una pequeña maleta, con movimientos firmes y eficientes. Oí los sonidos apagados de su recogida, luego el suave clic de la puerta principal. Se fue, probablemente a casa de una amiga o de su hermana. La casa, antes llena de los sonidos reconfortantes de nuestra vida en común, se sentía inquietantemente silenciosa, con el eco de su ausencia y la escalofriante presencia de la traición. Deambulé por nuestra casa, como un fantasma en mi propia vida. Mis dedos rozaron objetos familiares. Un cuenco de cerámica que ella había comprado en una feria de arte, una foto enmarcada de nosotras riéndonos en unas vacaciones lejanas. Cada objeto albergaba un recuerdo, ahora manchado, distorsionado por la revelación. Una profunda sensación de pérdida me invadió, una manta pesada y sofocante. La noticia de nuestra separación, un relato vago y susurrado, se extendió rápidamente entre nuestros amigos en común. Dave llamó, luego Susan, ambos expresando conmoción y preocupación, con voces cuidadosamente moduladas. ¿De verdad se están separando?, preguntó Susan con tono vacilante. Siempre pensamos que eran muy sólidos. Mis colegas también llamaron con preguntas sutiles, insinuando los rumores que ya circulaban en los círculos profesionales de la ciudad. Ofrecí respuestas concisas y evasivas, guardando toda la verdad. Contacté a mi abogado e inicié formalmente el proceso de separación. Hablamos de la división de bienes, la posibilidad de divorcio y la desarticulación logística de una vida en común. Fue un proceso frío y clínico, donde cada término legal era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. El remordimiento inicial de Clara, sus súplicas desesperadas, pronto dieron paso a la ira. Sus mensajes, enviados en ráfagas furiosas, me acusaban de ser frío, implacable, de orquestar su caída. «Me tendiste una trampa, Hank. Me acosaste», había escrito. «Solo querías una excusa para irte». La narrativa había cambiado. Ya no era el marido traicionado, sino el villano. Me enteré, por Gary y algunos rumores del sector, de que Mitch también había sufrido repercusiones en su bufete. La revelación del asunto, por vagos que fueran los detalles,
había generado un efecto dominó, causando fricción entre él y Clara. Su intento de buscar consuelo en él probablemente se vio complicado por sus propios problemas profesionales. Empecé a dormir en el sofá. El recuerdo de ella a mi lado en nuestra cama era demasiado doloroso para soportarlo. El colchón se sentía increíblemente grande y vacío, un recordatorio constante de lo perdido. Para lidiar con el dolor, la ira y la confianza rota, comencé terapia. La terapeuta, una mujer tranquila de mirada amable, me escuchó pacientemente mientras le contaba los restos de mi vida. Fue un proceso lento y arduo, tratando de reconstruir mis fragmentos. Encontré algo de consuelo en mi trabajo, dedicando toda mi energía a complejos diseños arquitectónicos, cuya lógica y precisión eran un contrapunto bienvenido al caos interior. Una noche, Clara llamó. Su voz, afilada por la indignación, intentó justificar sus acciones, explicar la traición, culpar a otros. «Nunca me entendiste de verdad, Hank», empezó. «Siempre fuiste tan...». La interrumpí. «No importa, Clara. Ya no». La línea se cortó. Unos días después, vacié el armario de Clara. Cada prenda, cada par de zapatos, guardaba un eco silencioso de su presencia. Doblé sus suéteres, guardé sus vestidos en cajas, un acto doloroso y simbólico de dejar ir. Fue un proceso metódico. Empaquetar los restos físicos de nuestra vida, crear espacios vacíos donde ella alguna vez estuvo. Es difícil predecir cómo se desarrollan las decisiones costosas de la vida. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan. La separación se convirtió en un rumor silencioso en nuestros círculos profesionales, un efecto dominó que nos afectó tanto a Clara como a mí. Las reputaciones, antes sólidas, ahora llevaban una sutil mancha. En su empresa de marketing, Clara se enfrentaba a un mayor escrutinio. Escuché en conversaciones en voz baja que sus colegas la miraban con una mezcla de lástima y juicio apenas disimulado. El mundo profesional, al parecer, tenía su propia forma silenciosa de impartir justicia. La reputación profesional de Mitch también se vio afectada. Estar vinculado con un colega casado, especialmente con uno cuyo matrimonio acababa de estallar, generó tensión interna en su empresa. Su habitual arrogancia y confianza se vio mermada, reemplazada por una cautela inusual. A pesar de ser la parte perjudicada, también sentí el peso de la percepción pública. Algunos amigos, sobre todo los más cercanos a Clara, evitaban torpemente mi mirada en eventos de la industria o me dedicaban gestos de comprensión apresurados. No sabían qué decir, o quizás no querían tomar partido. La incomodidad silenciosa era un recordatorio constante del espectáculo público en que se había convertido nuestro dolor privado. Gary, mi antiguo investigador, ocasionalmente me pasaba información. Me enteré de que la familia de Mitch, que vivía fuera del estado, se había enterado del asunto. Esto le provocó un serio conflicto matrimonial, una crisis que se desarrollaba discretamente en otro estado. La idea no le ofrecía mucho consuelo, solo la amarga comprensión del creciente daño. En las semanas siguientes, Clara intentó contactarme. A veces era una disculpa breve, un arrepentimiento entrecortado por lo sucedido. Otras veces, sus mensajes eran acusaciones apenas veladas, culpándome por su exposición, por su situación actual. Rara vez respondía, sabiendo que solo prolongaría el dolor. También me enteré de que Clara había empezado a ver a Mitch más abiertamente. El secretismo, ahora inútil, se había levantado. Pero no había alegría en ello, al menos para ella, o al menos eso observé desde la distancia. Sus apariciones públicas juntos, vislumbradas en fotos en redes sociales o mencionadas por conocidos en común, tenían un aire de crudeza, casi desafiante, más que de felicidad genuina. Experimenté momentos de intensa amargura, visualizándolos juntos, un dolor agudo por el reemplazo. La idea de que compartieran intimidades, de que Mitch ocupara ahora el espacio que una vez fue mío, alimentaba un resentimiento silencioso y ardiente. Era una reacción cruda y visceral que no siempre podía controlar. Mi hermano, Roy, seguía siendo una presencia constante. Llamaba a menudo, con voz firme y firme. «Eres un buen hombre, Hank», decía. «Hiciste lo correcto. No lo olvides. Sigue adelante». Sus palabras eran un salvavidas en un mar turbulento.
Pasé largas horas reflexionando sobre los años que había dedicado a construir mi estudio de arquitectura. El éxito, los diseños intrincados, los clientes exigentes, todo me había consumido. Me di cuenta, con una punzada de arrepentimiento, de que había descuidado mi vida personal, quizás incluso a Clara, permitiendo que se formaran las grietas silenciosas. Esta constatación no era una excusa para sus acciones, sino una autoevaluación aleccionadora. Los aspectos financieros del divorcio se aclararon con cada reunión con mi abogado. Las acciones de Clara afectarían nuestros bienes comunes, echando por tierra la cuidadosa planificación financiera que habíamos hecho juntos. Fue una medida tangible del coste de su traición. Observé a Clara intentando reconstruir su círculo social, pero descubrí que muchos antiguos amigos en común habían tomado partido, implícita o explícitamente. Algunos le siguieron siendo leales, otros se acercaron a mí. El panorama fragmentado de nuestro mundo social reflejaba las piezas rotas de nuestro matrimonio. La experiencia me obligó a reevaluar mi confianza en la gente. Cuestioné amistades pasadas, preguntándome si había sido ingenua, demasiado confiada. Esto sacudió los cimientos de mi juicio, dejándome expuesta y recelosa. En un esfuerzo por redirigir mi mente inquieta, comencé a redescubrir viejos pasatiempos. La fotografía, que en la universidad fue mi pasión, se convirtió en una nueva vía de escape. Pasé horas caminando por las calles de la ciudad, capturando luces y sombras, buscando una nueva manera de alejar mi mente del dolor, procesando el mundo desde una perspectiva diferente. Sin embargo, las negociaciones legales se volvieron cada vez más difíciles. Clara se sintió más resentida, pues consideraba mis condiciones no como justas, sino como punitivas, como si la estuviera castigando por sus decisiones. La fachada cortés de las negociaciones de separación comenzó a resquebrajarse, revelando una ira más profunda y latente. Los meses transcurrieron lentamente, difuminándose en una serie de días grises. El dolor inicial y crudo del descubrimiento se apaciguó lentamente, reemplazado por un dolor sordo, una profunda sensación de cansancio que se instaló en lo más profundo de mis huesos. Las afiladas aristas de la traición se habían debilitado, pero la cicatriz permanecía. Me encontré repasando todo nuestro matrimonio, una película mental que se repetía sin cesar en mi mente. Busqué señales que había pasado por alto, momentos en los que podría haber sido cómplice de nuestro distanciamiento. Estaba demasiado centrada en el trabajo, demasiado callada. Empecé a leer libros sobre infidelidad y relaciones, intentando comprender las causas psicológicas de la traición, buscando respuestas más allá de la emoción pura. Me di cuenta de que mi propia ambición, mi incansable enfoque en mi estudio de arquitectura, podría haber creado involuntariamente espacio para el descontento de Clara, un lienzo en blanco donde ella pintó su infelicidad. Esto no era una excusa para ella, sino una verdad que tenía que reconocer sobre mí misma. A través de su abogado, Clara comunicó su deseo de un acuerdo amistoso. Sin embargo, sus acciones a menudo contradecían esta idea, con demandas cambiantes o retrasos inesperados. El proceso legal se prolongó, prolongando lo inevitable. Vi a Clara y a Mitch juntos una vez en público, en una cafetería del centro. Estaban sentados cerca, pero con posturas rígidas y rostros tensos. No eran la pareja feliz y despreocupada que temía. La imagen, carente de la alegría que había imaginado, me ofreció un pequeño e inesperado alivio. Oí rumores de que la relación de Mitch con Clara era complicada, agobiada por las consecuencias, las expectativas y el peso de sus decisiones. Su romance ilícito, antes emocionante en su secretismo, ahora parecía derrumbarse bajo el peso de su propia realidad. Empecé a reconectar con mis padres, quienes vivían en un pequeño pueblo del Medio Oeste, con vidas sencillas y predecibles. Su tranquilidad y confort, el ritmo familiar del hogar, ofrecieron un bálsamo a mi alma fracturada. Busqué consuelo en esas raíces familiares, un ancla firme en un mar tempestuoso. Reflexioné sobre el significado de la familia y la lealtad, considerando qué tipo de pareja quería ser en el futuro y cómo gestionaría la confianza de forma diferente. Empecé a comprender que la traición de Clara, aunque profundamente dolorosa, también reflejaba su propia infelicidad, sus propias decisiones, sus propias luchas.
No se trataba solo de mí. Esta constatación, si bien no la absolvió, me permitió verla con una comprensión objetiva. Aún había momentos de profunda soledad, agudos y repentinos, sobre todo los fines de semana o las vacaciones que alguna vez compartimos. El silencio en la casa, la silla vacía en la mesa, resonaban con su ausencia. Pero estos momentos se volvieron menos frecuentes, menos debilitantes. Me ofrecí como voluntaria para un proyecto de arquitectura comunitaria, diseñando un nuevo espacio común para un barrio en dificultades. El trabajo era exigente, pero me ofreció una satisfacción diferente, la sensación de contribuir a algo más grande que mi propio dolor, redirigiendo mi energía hacia el exterior. Entonces llegó una carta. No era un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta manuscrita de Clara. Su caligrafía, tan familiar en el sobre, me hizo temblar ligeramente las manos. En su interior, reconocía sus errores y expresaba un arrepentimiento crudo y sincero por el dolor que había causado. No había excusas, ni exigencias de reconciliación, solo una confesión silenciosa de su propia lucha. La carta me dio una pizca de paz, la sensación de que ella también estaba lidiando con las profundas consecuencias de sus decisiones. No era perdón, todavía no, pero era un paso hacia la comprensión. Me permitió respirar un poco más tranquilo. Empecé a escribir un diario, un nuevo hábito que adquirí en terapia. Ponía mis pensamientos y sentimientos en papel, sin filtros y con naturalidad. Fue una práctica que me ayudó a procesar el trauma, a desenredar las emociones enredadas y a construir, lenta y minuciosamente, una nueva narrativa para mí. Las palabras formaron un camino para salir de la oscuridad. El acuerdo de divorcio finalmente se formalizó. Los papeles firmados, el último documento legal intercambiado, fueron como si me hubieran quitado un gran peso de encima, pero también un alivio agridulce. Cerró oficialmente un largo y doloroso capítulo de mi vida. La casa, que antes era nuestro sueño compartido, ahora era solo mía. El acuerdo y la división de bienes me obligaron a un ajuste financiero significativo. Mi estilo de vida, antes cómodo y fácil, ahora requería una reevaluación. Las cifras del balance general eran un duro recordatorio del coste tangible de un matrimonio roto. Clara también enfrentaba dificultades económicas. Sus oportunidades profesionales se habían limitado. El carácter público del asunto, por muy discretamente discutido que se tratara, ensombreció su reputación profesional. La ciudad, como ella la llamaba, ya no era un lugar de oportunidades ilimitadas para ella. Mitch, enfrentado a su propio divorcio y reveses profesionales, luchaba por mantener una relación estable con Clara. El gran romance, nacido en momentos robados, parecía marchitarse bajo la cruda realidad. Me enteré de que la exesposa de Mitch se había mudado con sus hijos, llevándolos de vuelta con su familia en otro estado. Esa noticia, aunque transmitida por un tercero, fue una profunda pérdida para él, una consecuencia que trascendía su carrera o posición social. Clara y Mitch finalmente se mudaron juntos a un apartamento más pequeño, y su relación ahora soportaba todo el peso de sus decisiones y el considerable coste. No fue un nuevo comienzo triunfal, sino una vida construida sobre los escombros de otros. Reflexioné sobre el precio que pagaron todos los involucrados. Familias destrozadas, carreras profesionales dañadas, la profunda pérdida de confianza, los tangibles reveses financieros. Fue una vasta red de destrucción, proyectada por unas cuantas decisiones aparentemente insignificantes. Si bien fui yo quien fue traicionado, también pagué un precio en años perdidos, angustia emocional y una percepción radicalmente diferente del amor y el compromiso. La experiencia me había vuelto más cauteloso, más precavido en nuevas interacciones. La sombra de la traición aún persistía, una sutil barrera entre el mundo y yo. Cuestioné mis motivos, observé con cinismo, una parte de mí siempre esperando que cayera el otro zapato. Una noche, asistí a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, una incursión poco común en nuestro antiguo círculo social. Al otro lado de la sala llena, vi a Clara y a Mitch. Estaban juntos, hablando en voz baja, una extraña mezcla de intimidad forzada y tensión latente. Sentí una extraña mezcla de distanciamiento y lástima, una observación silenciosa sin el viejo aguijón de los celos. La conversación que escuché sobre ellos, silenciosa y especulativa, me recordó con crudeza sus consecuencias.
¿Te enteraste de la exesposa de Mitch?, susurró alguien. Y la firma de Clara la volvió a pasar por alto para ese gran ascenso. Sus decisiones, antes secretas, ahora eran de dominio público. Reflexioné sobre el concepto de moralidad, sobre cómo pequeñas decisiones, aparentemente insignificantes en el momento, podían llevar a una cascada de resultados irreversibles que afectaban no solo a las personas directamente involucradas, sino que se extendían hacia afuera, tocando vidas que ni siquiera había considerado. Tentativamente, volví a salir con alguien. Fue un proceso lento. Aprender a confiar en gente nueva, a abrirme, sin dejar de lado las lecciones del pasado. Cada nueva interacción era una cuidadosa negociación entre la esperanza y la cautela. Comprendí que, si bien el dolor inmediato había disminuido, la experiencia me había transformado por completo. Ya no era el mismo hombre que se casó 8 años atrás. La comprensión, una verdad profunda y silenciosa, se asentó. Pagar el precio no fue un evento puntual, una sentencia de divorcio definitiva. Fue un proceso continuo, el acto constante de vivir con las decisiones tomadas, cada día. Vendí la casa de piedra rojiza renovada, ese monumento a la vida que Clara y yo habíamos construido juntas. La transacción se cerró en silencio. Me mudé a una casa más pequeña y modesta, diseñada por mí misma, que reflejaba una vida más sencilla. Mi estudio de arquitectura siguió prosperando. Los diseños del complejo eran una vía de escape constante para mi energía renovada. Forjé nuevas amistades y encontré una comunidad de personas que me ofrecían un apoyo genuino, libre de la vieja historia compartida. La terapia continuó, una herramienta necesaria para aprender a perdonarme por lo que no podía controlar y a abrazar una resiliencia ganada con esfuerzo. Una tarde, me encontré por casualidad con Clara en una cafetería. Intercambiamos saludos educados y distantes. Vi el cansancio en sus ojos, un reflejo de cómo sus decisiones también la habían cambiado. La ira que una vez sentí desapareció, reemplazada por una tristeza silenciosa por lo perdido, por la persona que una vez fue. Seguí explorando mis aficiones, encontrando alegría en los largos paseos por el parque, el clic de mi cámara capturando nuevas perspectivas. La soledad, antes un vacío temido, se convirtió en una oportunidad para el autodescubrimiento. El futuro seguía siendo un camino abierto. Estaba abierta al amor, pero no lo buscaba activamente, sino que me centraba en reconstruir mi propia felicidad. Aprendí que la verdadera sanación era un proceso gradual, no un acontecimiento repentino. Algunas cicatrices permanecerían, recordatorios silenciosos. Mi matrimonio no fue una tragedia, sino una profunda lección de resiliencia y autoestima. Al contemplar el familiar paisaje del Medio Oeste, sentí una serena esperanza. Más fuerte y sabia, continué mi tortuoso camino a casa, llevando la sabiduría de mis experiencias. Siempre pensé que sabía cómo se veía la traición. Un mensaje de texto descubierto a las 2:02 am. Lápiz labial en un collar. Las señales clásicas que todos esperamos. Pero para mí, la traición fue un baile lento en la boda de mi compañero de cuarto de la universidad, con todos mirando mientras mi esposa de 5 años le sonreía a otro hombre como si hubiera dejado de existir. Mi nombre es Ethan Miller. Durante 8 años estuve casado con Madison, una ejecutiva de marketing con una sonrisa que podía iluminar habitaciones y una risa que una vez me hizo saltar el corazón. Vivíamos en el barrio de Lincoln Park de Chicago, en una casa de piedra rojiza renovada que costó más de lo que me gustaría admitir. Dirijo un exitoso estudio de arquitectura en el centro. Éramos esa pareja que todos pensaban que lo tenían todo resuelto, hasta que Derek Sullivan entró en escena. O mejor dicho, hasta que finalmente me di cuenta de que él había estado en la foto todo el tiempo. Nos conocimos a Madison y a mí en nuestro último año en Northwestern. Yo estudiaba arquitectura. Ella estaba en la escuela de negocios. Nos cruzamos en la fiesta de una amiga en común. Una de esas reuniones en apartamentos estrechos donde la música está demasiado alta y las bebidas demasiado baratas. La noté al instante. Todos lo hicieron. Madison Reynolds, con su cabello castaño dorado y una seguridad que irradiaba calor. Se reía de algo que alguien había dicho, con la cabeza echada hacia atrás, completamente desinhibida. Recuerdo haber pensado, quiero hacerla reír así. Me llevó 3 semanas de encuentros accidentales cuidadosamente orquestados
antes de que me animara a invitarla a salir. Para mi sorpresa, dijo que sí al instante, como si hubiera estado esperando a que yo se lo pidiera. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano en Evston. Manteles a cuadros rojos, velas en botellas de Chianti, de todo. Hablamos hasta que el dueño nos echó educadamente al cerrar. Los primeros años fueron todo lo que el amor joven debería ser. Apasionados, absorbentes, llenos de grandes planes para el futuro. Nos mudamos juntos después de la graduación, a un pequeño apartamento de una habitación con un grifo que goteaba y una calefacción inestable. Pero era nuestro. Yo estaba trabajando como principiante en una prestigiosa empresa. Madison ascendía en una agencia de marketing. Estábamos construyendo algo juntos. La propuesta llegó 3 años después, al amanecer, en la orilla del lago Michigan. Lo había planeado durante meses. El anillo perfecto, el momento perfecto. Lloró cuando me arrodillé en la arena. Dijo que sí antes de que pudiera terminar de preguntarle. La boda fue la primavera siguiente. Lujosa, pero con buen gusto. Igual que la propia Madison. Fuimos felices, verdaderamente felices durante años. Claro, tuvimos los desacuerdos típicos de cualquier pareja. Dinero, horarios, a quién le tocaba vaciar el lavavajillas, pero nada que me hiciera dudar de nosotros. Madison era ambiciosa, decidida, a veces estresada, pero siempre me encontraba. Yo era su pilar, decía, su refugio en la tormenta de su carrera, llena de presión. Por eso, cuando empezaron los cambios, fueron tan sutiles que casi los pasé por alto. Una cena cancelada por aquí, una noche en la oficina por allá. Su teléfono, de repente, protegido con contraseña cuando nunca antes lo había estado. Cada caso por sí solo no significaba nada. Juntos, formaban un patrón que no podía ignorar. Derek era amigo de Madison de la universidad. Solo amigos, siempre insistía ella. Él trabajaba en una empresa de marketing rival y quedaban para tomar un café y hablar de las tendencias del sector. Nunca me preocupé. Confiaba plenamente en Madison. Ese fue mi primer error. Al principio, las señales eran sutiles. El teléfono de Madison se iluminaba a horas intempestivas y ella esbozaba esa sonrisa secreta antes de responder a los mensajes. Cuando preguntaba quién era, la respuesta siempre era informal. Ah, solo Derek con otra crisis laboral. Sus ojos se quedaban demasiado tiempo en el teléfono. Se reía demasiado fuerte de sus chistes cuando salíamos todos juntos. Conocí a Derek en un evento del sector al que Madison me había arrastrado. Una ceremonia de premios de marketing donde todos vestían de negro y bebían demasiado champán. Se acercó a nosotros en la barra, con dientes perfectos y traje de diseñador. La confianza emanaba de él a oleadas. Madison Reynolds, había dicho como si saboreara su nombre. Todavía robando a los mejores clientes de Chicago. El rostro de Madison se iluminó de una manera que no había visto en semanas. Derek Sullivan seguía fingiendo que sabía lo que hacía. Sus bromas internas y rivalidades profesionales continuaron, incomprensibles para mí. Me quedé allí, con la mano de Madison en la mente, pero sintiéndome cada vez más invisible. Derek finalmente me saludó con un firme apretón de manos. Madison me ha dicho tanto de ti que, de alguna manera, me hizo sentir vacío. Me disgustó al instante, pero no supe explicar por qué. Era encantador, exitoso, aparentemente inofensivo, solo un viejo amigo de la universidad que trabajaba en el mismo campo que Madison. Después de esa noche, Derek se convirtió en una presencia más frecuente en nuestras vidas. Las comidas de trabajo con Madison se convirtieron en copas después del trabajo. Las consultas profesionales, en reuniones de café los fines de semana. Me dije a mí misma que no era nada, solo networking, solo asuntos profesionales. Madison siempre había sido ambiciosa. Fue en la cena de James y Victoria el pasado octubre cuando sentí por primera vez que algo andaba mal. Madison y Derek estaban junto a la isla de la cocina, tocándose los hombros, hablando en voz baja. Nada inapropiado, nada que pudiera mencionar, pero había una intimidad que me revolvió el estómago. Parecen cercanos, le comenté a Victoria mientras me rellenaba el whisky. Victoria me miró y dudó antes de responder. Siempre han sido muy unidos, dijo con cuidado, con demasiado cuidado. ¿Qué significa eso? Pregunté con la voz más cortante de lo que pretendía. Victoria parecía incómoda. Nada, Ethan. Solo que son amigos desde hace años, nada más.
pero conocía a Victoria lo suficiente como para leer entre líneas. Había algo que no decía, algo que quizás todos sabían menos yo. Esa noche observé a Madison con más atención. La forma en que se inclinaba hacia Derek cuando él hablaba, los toques casuales en su brazo, las bromas privadas. Cada observación era como un corte de papel, insignificante individualmente, condenatoria en conjunto. De camino a casa, Madison estaba inusualmente callada, mirando por la ventanilla del copiloto el brillante horizonte de Chicago. «Parece que Derek y tú tienen mucho de qué hablar esta noche», dije, intentando sonar despreocupado. Madison no me miró. Solo estábamos poniéndonos al día del trabajo, entre otras cosas. «¿Qué otras cosas?», suspiró. «La vida, Ethan. Hablamos de la vida. ¿Eso es un delito?». «Claro que no», dije, apretando el volante con más fuerza. «Solo tengo curiosidad». «Bueno, no la tengas. No hay nada de qué ser curioso». Pero lo había. Y esa noche marcó el comienzo de mis cuidadosas observaciones. No la confronté directamente. Todavía no. En cambio, comencé a prestar atención a los patrones. Las cenas de trabajo de Madison que se alargaban, la forma en que salía para atender ciertas llamadas, cómo de repente guardaba su teléfono, alejándolo de mí cuando enviaba mensajes. Empecé a registrar estas ocurrencias en la aplicación de notas de mi teléfono. El 12 de noviembre, Madison dijo que trabajaría hasta tarde, pero el Instagram de su empresa mostraba que la oficina había cerrado temprano por un problema de plomería. El día 19 de noviembre, revisé su ubicación. No estaba en el restaurante donde dijo que se reuniría con clientes. El 24 de noviembre, Derek publicó una foto en el mismo bar de cócteles donde Madison afirmaba estar con las chicas. La evidencia era circunstancial, pero acumulaba. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, suspicaz, vigilante, catalogando los movimientos de mi esposa. Pero algo dentro de mí había cambiado. Necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. Una noche a principios de diciembre, Madison dejó su portátil abierto cuando fue a me duchaba. Nunca antes había fisgoneado, nunca había tenido motivos para hacerlo. Pero algo me atrajo hacia esa pantalla brillante. Su correo estaba abierto. Lo revisé, con el corazón latiéndome con fuerza, y allí estaba. Una cadena de correos con Derek, enterrada entre los mensajes de trabajo. Nada explícito, nada que pudiera señalar como prueba definitiva. Pero el tono, las bromas privadas, el «qué ganas de verte mañana», el «echo de menos tu cara», todo pintaba la imagen de una relación que iba más allá de los límites profesionales, más allá de lo que razonablemente podía aceptar como amistad. Investigué más a fondo, revisando meses de mensajes. Había mensajes inocentes mezclados con preguntas de trabajo sospechosas y genuinas, consejos profesionales, pero cada vez más lo personal superaba a lo profesional. Pensando en ti durante esta reunión aburrida, todavía con esa camisa azul que me gusta. Anoche fue justo lo que necesitaba. Anoche, cuando Madison me dijo que cenaría con su equipo para celebrar la llegada de un nuevo cliente, llegó a casa a medianoche oliendo a vino y con una sonrisa de satisfacción que atribuí al éxito profesional. Cerré el portátil y volví a mi lado de la cama antes de que Madison terminara su ducha. Esa noche, tumbado a su lado en la oscuridad, escuchándola respirar, me sentí como si durmiera junto a una desconocida. Pasé esa noche en vela considerando mis opciones. Podía confrontarla de inmediato, exigirle explicaciones, lanzar acusaciones. Podía seguirla, pillarlos en el acto, crear una escena digna de una telenovela. Podía fingir que no sabía nada, sufrir en silencio, esperar que fuera una fase pasajera. Ninguna de estas opciones me atraía. La primera me llevaría a negaciones, a manipularme, a parecer la irrazonable. La segunda estaba por debajo de mi dignidad. Y la tercera, bueno, nunca he sido de los que se dedican al martirio. No, necesitaba una cuarta opción, una que me permitiera mantener el control, protegerme y asegurarme de que lo que sucediera después fuera en mis términos, no en los suyos. Necesitaba tiempo, información, un plan. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la vi untar aguacate en su tostada con movimientos precisos. Su anillo de bodas de diamantes reflejaba la luz de la mañana. 8 años de recuerdos pasaron por mi mente. Nuestro primer apartamento con grifo que gotea,
Vacaciones en Maine, domingos tranquilos con café y crucigramas. ¿Había sido todo una mentira o simplemente nos habíamos distanciado sin que me diera cuenta? ¿Todo bien?, preguntó Madison, al verme mirándola fijamente. Solo de pensar en cuánto, la casa de piedra rojiza, símbolo de nuestro éxito compartido, se vendió. Me mudé a una casa más pequeña, diseñada para una vida ahora moldeada por expectativas más discretas. Mi empresa prosperó, mi enfoque se agudizó, mis diseños fueron más deliberados. Se forjaron nuevas amistades, cimentadas sobre la honestidad y el respeto mutuo, una base sólida que ahora sabía valorar. La terapia fue una mano firme, ayudándome a navegar las corrientes del autoperdón y la resiliencia. Un encuentro casual con Clara en una cafetería fue cortés, distante. Vi el cansancio en sus ojos, reflejo del precio que habían pagado sus decisiones. La ira que una vez cargué se había desvanecido, dejando solo una silenciosa tristeza por lo perdido. Encontré alegría en los placeres sencillos, las largas caminatas, el clic de mi cámara, la soledad que ya no era soledad sino una oportunidad para crecer. Estaba abierta al amor, no persiguiéndolo, sino construyendo primero una vida digna de él. La sanación fue un proceso largo y gradual, y algunas cicatrices permanecieron, pero ya no eran heridas frescas. Mi matrimonio no fue una tragedia, sino una profunda lección de autoestima y el poder perdurable de la resiliencia. Al contemplar el vasto cielo del Medio Oeste, sentí una silenciosa sensación de esperanza. Más fuerte, más sabia. Continué mi tortuoso camino a casa, llevando la sabiduría de cada paso.